Buenos días a todos. Tal y como estaba planificado, vamos a iniciar la primera sesión del programa, la primera sesión del curso y la sesión del tema 1. El objetivo es contaros eh, qué es la logística, ¿vale? Vamos a hablar un poco de introducción en el mundo de la logística, pero nos vamos a meter bastante de lleno. ¿Eh? Queremos también que conozcáis un poco y que sepáis ayudaros con el tema de los ejercicios. ¿Sí? Comentar un poquito el ejercicio, la tarea del desarrollo del tema de IRCUT, que es un tema muy interesante y desde el punto de vista logístico es importante el verlo, el hablarlo, ¿no? Luego además tendréis el autoevaluable, que eso ya se hace de forma autónoma y la propia plataforma lo registra y lo califica. Bueno, vamos a empezar un poco con el mundo de la logística. ¿Eh? ¿Qué es lo que entendemos cuando decimos logística en el mundo empresarial, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando de todo lo que significa y todas las actividades que conllevan el aprovisionamiento de materias primas, de componentes, de envases, de embalaje, ¿eh? A una unidad de producción, a una fábrica, ¿eh? Y todo lo que conlleva el llevar esa mercancía ya transformada en la fábrica, llevarla al mercado, al cliente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es todo lo que significa recoger, aprovisionar, ¿eh? La mercancía y todo demás, llevarlo a la fábrica para que se transforme en la fábrica, se procese, ¿vale? Y una vez que se ha procesado y tenemos el producto final, cogerlo y llevarlo al cliente. Eso es lo que significa. Por lo tanto, existe ahí un punto intermedio que es la fábrica, que es el proceso de producción en el que la logística no entra, ¿eh? Ahora, están totalmente relacionados unos con otros, lógicamente, ¿vale? Todo hasta el proceso y desde el proceso al cliente. Bueno, por lo tanto, ya os podéis imaginar la cantidad de actividades que eso conlleva, ¿no? La logística lo que trata es fundamentalmente de gerenciar, ¿eh? Esta palabra es importante. Cuando hablamos de gerenciar nos referimos a gerente. ¿Y eso qué implica? Implica fundamentalmente a una persona que tiene una visión estratégica de la compañía. Y es importante. Y entonces la logística, como decíamos, lo que hace es gerenciar la adquisición de mercancías, como hemos dicho, el aprovisionamiento, el movimiento de las mercancías, ¿no? El almacenamiento y control de las mercancías y todo el flujo de información que conllevan todas estas actividades. Cuando hablamos de movimiento, hablamos de tanto movimiento proceso de transformación, prefabricación, como el post, el de la distribución a los clientes. Bien, en definitiva, lo que está haciendo la logística es organizar todos los elementos de una cadena logística, ¿no? Y ya empezamos a llamarlo una cadena logística, porque son diversas actividades concatenadas, ¿vale? ¿Cuáles son los eslabones de esa cadena? ¿Eh? Son tres, fundamentalmente. Las actividades van a ser más, pero los eslabones son tres grandes eslabones. Todo lo que conlleva el aprovisionamiento, uno. Todo lo que conlleva el almacenamiento y manipulación de mercancías, dos. Y todo lo que conlleva la distribución del producto al cliente. Por tanto, la cadena se conforma de tres eslabones: el aprovisionamiento, el almacenamiento y manipulación y la distribución a los clientes. ¿Cuáles son las personas, los agentes, que por lo tanto una empresa tendrá en su ámbito logístico? Bueno, pues
los proveedores, el primero de todo, cuando hablamos de aprovisionamiento, son los proveedores los que nos van a aprovisionar, ¿vale? Los almacenes y plataformas logísticas, es decir, dónde se va a llevar la mercancía, dónde se va a organizar y clasificar la mercancía, los centros de producción como elemento en el que vamos a llevar mercancía y del cual sacaremos el producto terminado, centros de producción, y los clientes. Estos son como las etapas en las que se conforma la cadena logística, ¿vale? Los tipos de agentes que intervienen en una cadena logística, ¿vale? Ahora bien, la coordinación de la cadena logística, de la que hemos hablado, depende de que efectivamente seamos capaces de llevar adelante un plan logístico. La planificación es siempre importante y el plan es un elemento principal en prácticamente todas las áreas del mundo empresarial. Por supuesto, se necesita luego ejecutar. Si no se ejecuta, no es un buen plan, ¿vale? Los planes se hacen para ejecutarse. Bien. Bueno, pues en este caso hablemos del plan de logística, el plan logístico. Y hablamos de una diversidad importante de actuaciones, ¿vale? Y seguirme con todas ellas. La primera de todas, en ese plan logístico, ¿qué acción, qué actividad en el mundo de la logística se hace, ¿no? La previsión de la demanda. Fijaros, previsión de la demanda, es decir, tenemos que saber qué demanda va a haber por parte del mercado de nuestro producto. Tenemos que estimarla. Ya empezamos a tener una relación clara del mundo de la logística con determinados otros elementos de la empresa. En este caso vamos a tener una relación, lógicamente, con la gente de marketing y ventas. ¿Vale? Bien, la previsión de la demanda. Importante conocer, ¿okay?, cuál se estima, ¿okay?, que es la necesidad, ¿okay?, que se va a tener, por parte del sistema de producción para satisfacer esa demanda que hemos previsto. ¿Vale? Luego, la ubicación. ¿Dónde se ubica el ámbito de almacenamiento, el ámbito incluso de producción y la dimensión de las fábricas o del centro de producción y de los almacenes? Todo esto es muy importante y el mundo de la logística necesita conocerlo y definirlo. ¿Dónde vamos a estar ubicados? En el mundo empresarial, como conocéis, por ejemplo, en el ámbito mexicano, pues es tremendamente importante el norte de México, como un punto de ubicación cercano, a la frontera con Estados Unidos, y para acercar la mercancía y en puntos de comunicación, rutas de comunicación. Bien, no solo eso, ese sería uno de los aspectos que hemos hablado, pero además también tenemos que saber cuál es la dimensión de ese centro de producción, de esos almacenes, porque van a recibir mercancía, luego se va a transformar, se va a almacenar antes de que salga al cliente. ¿Vale? Bien, todo esto es ámbito de la logística. Fijaros todo lo que estamos hablando. La organización del aprovisionamiento. Del aprovisionamiento, cuando antes hablábamos de los elementos que conforman los agentes que tienen algo que ver en la cadena logística, hablamos de proveedores. Es tremendamente importante que organicemos el tema de los aprovisionamientos. Necesitamos un aprovisionamiento, un proveedor para el aprovisionamiento, o podemos tener varias alternativas por si acaso. Esto es muy importante. ¿Están los proveedores lejanos? ¿Están cerca? Todos los problemas que ha habido con la cadena de suministro cuando la pandemia y demás, se vio que se cortó muchísimo aprovisionamiento y muchísimo suministro que viniese de Asia. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estaban sucediendo las cosas que estaban sucediendo. Entonces, nos dimos cuenta, todo el mundo, que necesitábamos tener alternativas de aprovisionamiento. Si en un lado se va a cortar el suministro, necesitaremos tenerlo por otro. Entonces, esa es una labor tremendamente importante y cada vez más.
El mundo de la logística, en un momento determinado, previo a la pandemia, tuvo un desarrollo que lo hemos llamado como de commodity, casi de commodity. ¿Vale? ¿Qué significa eso de commodity? Bueno, pues commodity son aquellas mercancías que están asequibles, muy cercanas y a precio competitivos. ¿Vale? Bueno, pues la logística, todos sus servicios, entendíamos que era una cosa que no, la íbamos a tener asegurada, ¿okay? Con gran cantidad de transportistas, gran cantidad de logísticos, etcétera. ¿Vale? Con el mundo de la pandemia se empezó a tornar las cosas, a cambiar, se vieron los problemas que había y empezó de nuevo, como fue antaño, a ocupar un espacio preeminente en el mundo de la empresa. Hoy en día la logística es absolutamente crítica, ¿eh? En la organización de las empresas, ¿no? Bien, bueno, hablábamos de la organización del aprovisionamiento, más actividades dentro del mundo de la logística. ¿Eh? Pues los almacenes, los almacenes, la organización de los almacenes. ¿Y almacenes para qué? ¿Qué tipo de productos encontramos en una empresa que produce, que fabrica? Bueno, pues todos los insumos, es decir, todo lo que son las materias primas que entran al proceso de producción, todo lo que son componentes que se puedan necesitar, todo lo que son los envases que esa mercancía va a necesitar o requerir, el embalaje para su posterior transporte y demás, todo eso son productos que hay que almacenar y demás. Y habrá que almacenar una vez que se ha acabado el proceso de producción, el producto terminado, antes de su envío a los clientes. Aquí tiene mucha importancia, lógicamente, pues actividades, ¿okay?, para reducir la necesidad de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, el just in time. El just in time es una filosofía de origen japonés que lo que viene a decir es que el proceso de producción va a tener la mercancía que necesita, ¿okay?, para su producción, ¿okay?, en el momento en que lo necesita. ¿Vale? Eh, Fijaros la dificultad que eso conlleva. No es nada fácil tener sistemas just in time en los procesos de producción. Se intenta. Y se intenta, ¿por qué? Pues porque entonces la empresa sería más eficiente y una de las eficiencias claramente es que tendría muchísimo menos almacenamiento. El almacenamiento es muy costoso para las empresas, ¿vale? Porque requiere de espacio, requiere de personas dedicadas, requiere de equipamiento, requiere de suministros, la luz, etcétera, ¿no?, de los espacios. Por lo tanto, es algo muy costoso y la tendencia de las compañías a tener el menor inventario, el menor almacenamiento posible. Los pedidos, otra gestión dentro del mundo de la logística, ¿no? Los pedidos, la gestión de stock, ¿no? De todo esto se ocupa sin duda ninguna la logística, ¿no? Fijaros lo importante que es, antes hablábamos, la tendencia a tener cero en almacén, pero por contra, lo que nunca vamos a querer es tener rotura de stock, ¿vale? ¿Qué significa rotura de stock? Pues que significa que tengo demanda y pedidos de clientes y que no les puedo abastecer porque estoy sin stock, ¿vale? Eso es lo peor que le puede pasar a una empresa, es el que tener pedido de un cliente y que no puedas abastecerlo. Se va a la competencia, ¿eh? Es lo peor que le puede pasar. Por lo tanto, todo el tema de pedidos, de gestión de stock, de almacenes, importantísimo desde el punto de vista logístico, ¿no? Todo esto, por supuesto, lo tenéis en el material, en el contenido, quizás más detallado, ¿no?, de lo que yo os estoy contando, ¿no? Más temas que requiere, por supuesto, la manipulación. Si vamos a tener un almacén, hay que llevarlo, hay que subirlo, hay que bajarlo, hay que moverlo, todo el flujo de movimiento entre almacenes y el proceso de producción, etcétera, ¿no? Es importante. La organización del transporte.
bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? De alguna manera, el movimiento de la mercancía, ¿no? Es una de las acciones más notorias dentro del mundo de la logística. Por lo tanto, la organización del transporte es crítico. Cuando hablamos del transporte, tanto de proveedores como el nuestro al cliente, la distribución, aquí estamos hablando de una elección de medios de transporte. El transporte del proveedor pudiera hacerlo ellos. ¿Vale? Eso todo depende de la tipología de proveedor y los acuerdos que establezcamos. ¿Vale? eh, Estamos contemplando la posibilidad de que la responsabilidad del transporte al cliente la tengamos nosotros. Entonces, ¿qué hablaríamos? Pues hablaríamos de la elección del medio de transporte, hablaríamos de la organización de las rutas. ¿No? Todo esto es importante. Por ejemplo, el ejercicio que se os pide llevar a cabo y realizar, IRCUS, porque el desarrollo del tema de IRCUS es un trabajo muy sencillo, pero muy interesante desde el punto de vista logístico. Entonces, luego hablaremos un poquillo de ello, pero viene a colación cuando estamos hablando de la organización del transporte. Flujos de información. Todos estos procesos que hemos estado hablando, todos los procesos que conllevan la actividad logística en general, tiene un flujo de información. Y el flujo de información en muchos casos es muy importante que lo tengamos conectado con el proveedor internamente en nuestra empresa, en las distintas áreas y departamentos que tengan que participar, y el cliente en muchos casos. Entonces, imaginaros determinados productos, ¿no? Un aeroplano. Estos son productos grandes en los que yo hago un encargo, se va a tardar un año en entregar ese producto. ¿Vale? El cliente querrá saber cómo va la producción, cómo va todo. Bueno, pues el que tengamos unos flujos de información y de contacto con el cliente es importante. Luego, la cantidad de aprovisionamiento que requiere un avión es fantástica. ¿Eh? Las distintas componentes y tipos, tanto internos como externos, bueno, es verdaderamente externos. Bueno, pues el mundo logístico ha desarrollado un sistema de conexión que es el Electronic Data Interchange, que es EDI, ¿vale? El EDI, las iniciales E, D, I latina, ¿vale? Es un sistema muy interesante que, insisto, puede poner en contacto a proveedores con nuestros propios medios en la fábrica, en la empresa, y con el cliente, ¿vale? Son sistemas que se basan fundamentalmente en tres grandes conceptos. Uno es la integración, no, la integración del mensaje. No hay ruptura, no es ruptura, sino que lo que no hay es nadie que pueda interferir. El mensaje completo está encapsulado y va dirigido a su destinatario, ¿no? La identificación del emisor, se sabe, ¿okay? Quién es el emisor que está emitiendo ese mensaje, ¿no? Y luego el no repudio. Nadie puede decir, ni el emisor ni el receptor, que no lo ha emitido o no lo ha recibido, ¿vale? Puesto que está perfectamente recogido en las transacciones, ¿no? Aquí hay mucho y tiene mucho que ver también desde el punto de vista del cliente el concepto de trazabilidad, ¿no? La trazabilidad es poder perseguir dónde está el producto, etcétera, ¿no? Hoy en día esto lo conocemos todos perfectamente, no necesariamente a nivel de empresas, sino también a nivel de particulares cuando hacemos algún tipo de compra, por ejemplo, en Amazon o en algún tipo de gran operador logístico y que nos van contando exactamente en qué situación está. Pues se ha entregado al transportista, pues está en ruta hacia la dirección que llega, etcétera. Entonces, en todo esto la trazabilidad es importante, pero insisto, el flujo de información y el sistema EDI son importantes. Leerlo en el material, por favor. ¿Vale? Y por último, como actividad destacada en el ámbito de la logística, todo el tema del mantenimiento de los equipos utilizados en el ámbito de la logística. Desde un simple toros son la máquina que recoge los palés, ¿no?
con los cuernos y que lo lleva de un lugar a otro en almacén, en fábrica y demás. Desde una simple máquina como esos hasta equipos de logística tremendos, equipos de buques, equipos de aviones, compañías que tienen equipamientos muy importantes. Pues el mantenimiento de todo eso es una actividad muy seria y muy necesaria. Por lo tanto, ya veis un poco lo que significa el tema del plan logístico, que es verdaderamente importante. Pasamos a contaros un poquillo lo que es la plataforma, las plataformas logísticas. Es un concepto muy utilizado, pero para que tengáis una idea muy clara de qué es una plataforma logística, un aeropuerto, toda la zona de carga es una plataforma logística. Un puerto de mar, todo lo que hacen es recepcionar, clasificar, mover, etcétera, mercancía. ¿Vale? Y todo con sus respectivos flujos de información y demás, pues también. Luego hay plataformas logísticas por carretera, muy importantes, ¿no? Las plataformas son centros en donde se llevan a cabo actividades logísticas. En diversos territorios en México. En México hay plataformas logísticas, es un territorio muy extenso y en determinados puntos del país hay una serie de plataformas logísticas para intercambio de transporte, porque se acaba la jornada de uno, porque se necesita ampliar más, porque se necesita almacenar mercancía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante. Aquí viene a colación una industria importante en México, sin duda, la del automóvil, lo que es el mundo de las plataformas logísticas en el automóvil. Es verdaderamente impresionante. Nosotros podríamos tener la idea de que las fábricas de automóviles son fábricas en donde entra un producto, lo que antes hemos hablado, materia prima, componentes, etcétera, se hace la transformación, todo el proceso de transformación y sale un automóvil por el otro lado y se hace. Pues eso no es así. Es rarísimo ver una fábrica donde hacen todo el proceso completo. ¿eh? Es más bien por partes. Entonces, es cierto que hay fábricas que tienen un mayor nivel de integración de la producción, ¿vale? Pero que sea todo el componente de fabricación es muy difícil y muy raro. En la industria del automóvil es tremendamente importante los centros logísticos. Entonces, hay prácticamente tantos centros logísticos como fábricas del automóvil en el mundo. Esos centros logísticos lo que están haciendo es ir recibiendo mercancías que vienen de unos lugares y llevándolas a otros que los requieren para hacerlo, ¿no? Pero insisto, es un mundo tremendamente importante para la industria del automóvil, todo lo que es el ámbito de la logística. Fijaos la cantidad de componentes y de suministros que requiere el mundo del automóvil, ¿no? Antes hemos hablado un poquillo de la electrónica, pero para los aviones, pues sí, de interior. El cristal, pues sí, se requiere pues, para todas las ventanas y demás, ¿no? El acero, pues sí, los cables, pues sí, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cantidad interminable, ¿no? de productos. Pues es tremendamente importante todo ello, la logística que requiere, ¿no? Pasamos a hablar un poquito del operador logístico. Que es una figura muy interesante y que son aquellas empresas que proveen de los servicios logísticos a las empresas. Es muy raro, vamos, no frecuente, encontrarse empresas que tienen todo su proceso logístico in-house, ¿no? Normalmente hay una outsourcing, una subcontratación exterior, ¿no? Entonces, los operadores logísticos pues son empresas a las cuales se les subcontrata muchísima actuación, ¿no? Por ejemplo, fijaros qué servicios pueden proporcionar, pues la consolidación o desconsolidación. La consolidación o grupaje se llama aquella actividad que significa
el reunir mercancía de varias empresas y llenar las unidades de transporte con ellos, ¿no? Cuando se dice varias empresas, ¿por qué? Pues porque no tienen suficiente producto como para llenar un container. Entonces, los que tenemos o tienen menos cantidad que lo que es un container, busca un operador logístico para enviar la mercancía a donde sea, al país que fuese y al ámbito que fuese. Entonces esto dice, bueno, necesito grupaje, es decir, que lo que necesito es que mi mercancía vaya agrupada con otras mercancías de otras empresas con un mismo destino. Entonces todo se embala en un contenedor, se introduce y se lleva a un destino. La desconsolidación es cuando llega a destino, normalmente va a ir a distintos destinos, las mercancías de los distintos proveedores que han llenado ese contenedor, ¿no? Bueno, pues esos son servicios que dan los operadores logísticos. Los operadores logísticos dan servicios también de rutas, es decir, dónde tengo por dónde tiene que ir mi mercancía, aparte del medio de transporte, que los transportes que existen, ya los mencionábamos de pasada en pues hoy en día tenemos los 5 modalidades de transporte. El transporte marítimo, que es el transporte por excelencia en el mundo del comercio internacional. Tenemos el transporte por carretera, que en algunos países es el transporte por excelencia. Véase México. En México más del 80% de la mercancía que se mueve a nivel internacional es por carretera. Tenemos el transporte aéreo, ¿vale? Por carga aéreo, los aviones, tenemos el transporte por ferrocarril, depende de los países, tiene más importancia o menos importancia, y tenemos la última modalidad, que es la multimodal. La multimodal se entiende cuando en un trayecto va a tener que hacerse utilizando diversas modalidades. Por ejemplo, fijaros en el caso de Irkutsk, por daros alguna pista al respecto. Bien, bueno, pues entonces las rutas hay que organizarlas, hay que planificarlas y demás, ¿no? Y eso es lo que se pide, por ejemplo, en la ruta de Irkutsk, ¿no? De qué manera se puede llegar allí, qué medios tienen allí para recepcionar, etcétera, ¿no? Es muy interesante y eso es algo que en el mundo de la logística, de los envíos internacionales, es tremendamente frecuente, ¿no? El tema de las rutas. Bueno, pues todo esto lo hace un operador logístico. Vais a tener un listado de actividades y eso muy importante. Pero sí me gustaría contaros un poco ellos. Voy a poner en el foro de consultas, os voy a poner esto que os voy a contar ahora, es algo más de detalle respecto a los tipos de operadores logísticos que existen, ¿no? Son 5 también los tipos de operadores logísticos que existen. El que se llama el First Party Logistics, ¿okay? 1 PL, tiene esa denominación resumida, 1 PL, que son aquellas empresas que están dedicadas únicamente al transporte de mercancías. ¿Vale? Transporte de mercancía de clientes, por supuesto, ¿no? Algunas de las UPL ofrecen servicios de carga especializada. Cuando hablamos de carga especializada, pues son cargas que no son normales, ¿vale? Pues para productos perecederos tiene que ir un tipo de envase determinado o para, por ejemplo, determinados productos precisamente del mundo del automóvil, tiene que ir en embalaje en madera, mientras que otros pueden ir en embalaje de plástico. Bueno, bien, pero fundamentalmente los UPL, los First Party Logistics, son dedicados al transporte de mercancías. Bueno, aquí lo importante para el cliente, sin duda, ¿por qué coger un UPL? Bueno, pues porque es que no necesito mi propia flota de transporte, se lo encargo a otro, ¿vale? Que es lo que suele suceder en la inmensa mayoría de las empresas, ¿no? De los ámbitos empresariales, ¿no? El que contrata el transporte exterior, ¿no? Ahora, eso sí, hay empresas que tienen su propia ruta de transporte, algunas, ¿no? El segundo tipo de operador logístico es el 2PL.
second party logistics, ¿vale? Vamos a ir subiendo en cuanto a tareas, a acciones que realizan los operadores logísticos. En este caso, además del transporte, que se encarga a la flota de un operador logístico, además este operador logístico hace el almacenamiento de los productos. ¿Por qué? Pues porque dispone de naves logísticas, ¿vale? Por lo tanto, transporte y almacenamiento 2PL. Pasamos al 3PL, que es el Third Party Logistics, y este ya ofrece un servicio más avanzado, ya que por supuesto hace todo lo del 2PL, más la gestión del almacén y las propias operaciones de transporte, control de inventario, trazabilidad, que hemos hablado antes, etcétera, ¿no? E incluso estos servicios pueden ser especializados por sector. Lógicamente hay sectores, pues el farmacéutico. El farmacéutico requiere de un tratamiento especial de sus productos, ¿no? Y por lo tanto podemos buscar un 3PL especializado en el sector farmacéutico, ¿no? Por ejemplo, UPS. UPS, la verdad es que está especializado en muchos sectores, ¿no? Pero es United Postal Service, ¿no? O DHL, que es el Deutsche, son los alemanes, ¿no? Bien, pasamos a un cuarto tipo de operador logístico, que es el 4PL, es el Fourth Party Logistics, ¿vale? Este se encarga de planificar, ejecutar, supervisar la estrategia en el proceso de la cadena de suministro, ¿no? No suele ser un consultor, el 4PL, un consultor, un asesor, ¿no? Y lo que hace es que va a subcontratar a 3PLs o a 2PLs para realizar las tareas que se requieren adicionalmente. Pero el punto crítico del 4PL es que planifica, ejecuta, supervisa la estrategia, ¿no?, del proceso. Y luego incluso hay un quinto, que es el Fifth Party Logistics, que realiza las funciones anteriores, pero se puede ocupar de varias cadenas de suministro. Y aprovecha el hecho de que gestiona varias cadenas de suministro para economías de escala, para hacer lo mejor posible para distintos operadores, ¿no? Bueno, pues eso es con respecto a los operadores logísticos, que es importante que lo sepáis, que es una figura tremendamente utilizada en el mundo logístico y que puede ser con más volumen de actividades o con menos, según lo que hemos ido hablando, el 1PL hasta el 5PL, ¿no? Hay un concepto que sí que os quería hablar y que cada vez es más importante en el mundo de la logística, que es la logística inversa, ¿no? Y además está absolutamente en boga por dos razones, ¿no? Porque se va a dedicar fundamentalmente al mundo de los residuos, ¿no? El reciclaje, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Cuando estamos reciclando mercancía, ¿quién se ocupa? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿No? Y luego porque cuando surge el e-commerce y todo lo que es el mundo electrónico, la venta electrónica, pues ha surgido un mundo nuevo de fantásticas proporciones y tremendamente fácil para el cliente y con una calidad o cantidad de servicio al cliente tremendamente importante, entre otras, la recepción del producto devuelto, ¿eh? El producto devuelto que el cliente no quiere. Que no quiere por lo que sea, pues porque no ha acertado con las tallas, por ejemplo, porque le han enviado algo incorrecto, porque no le gusta, por muchas razones, ¿no? Pero es cierto que existe un grado de evoluciones importante. La logística inversa lo que hace es lo contrario de la logística normal. Antes hablábamos que la logística normal lo que hace es ocuparse de todo el aprovisionamiento, llevarlo hasta el centro de producción y posteriormente desde el centro de producción al cliente. Bueno, pues en este caso es al revés. Es recoger la mercancía al cliente y llevarlo a la empresa y de la empresa a los distintos destinos que puedan necesitar o que se puedan requerir para procesar esa mercancía que nos han devuelto, ¿no? Bueno, hoy en día
hay una gran controversia en el tema de la logística inversa respecto a quién asume los costes de la logística inversa, porque tiene unos costes, pues, sin duda. Igual que tenemos unos costes de envío de mercancía, pues tenemos unos costes de recepción de mercancía, de recogerla y recepcionarla. Entonces, ¿quién la tiene que pagar? ¿La tiene que pagar el cliente? ¿La tiene que pagar la empresa? Bueno, pues, hoy en día la tendencia cada vez es más a que de alguna manera se repercuta ese coste al cliente. ¿Vale? Pero lo cierto es que es un elemento de marketing muy, muy serio, ¿okay? Y muy importante, el hecho de devoluciones gratuitas y demás. Por lo tanto, disculpad, existen los dos sistemas, ¿eh? En cuanto a la devolución a coste de cliente o a devolución a coste de empresa, y se están barajando las distintas opciones que pueda haber para el futuro. Un último elemento que querría comentaros es el tema de la logística digital 4.0. Voy a colgaros en las herramientas de consulta un documento pequeño, corto, sobre la logística 4.0. ¿Qué es lo que hablamos de la logística digital? ¿No? Lo que estamos hablando es que todos los procesos que se realizan en el mundo de la logística los podamos nombrar con la palabra digital. Es así de sencillo. ¿Y eso qué significa? Pues significa introducir automatismos, introducir Internet, interaccionar con, con los sistemas sin intervención humana. ¿Vale? Cuando hablamos del Internet de las cosas, ¿vale? Internet de las cosas es fundamentalmente conectar una cosa e interaccionar vía Internet, ¿no? Por ejemplo, vamos a entender pues, la nevera de casa, que cuando ya no tiene producto haga el pedido directamente al supermercado. Bueno, esto es muy posible, claro que sí, ya existe, ¿no? Esto es pues, una serie de sensores y una serie de instrucciones que se introducen en la CPU de la nevera, ¿no? Bueno, pues la logística digital es que todos los procesos que pueda haber estén lo más automatizados posibles, ¿vale? Creo que es muy interesante que lo leáis, por favor. Estamos en un momento en el que el tema de la automatización, el tema de la robótica, el tema de incluso de la inteligencia artificial aplicada a estas cosas es muy importante y es el desarrollo futuro. Pues uno de los desarrollos futuros por donde van a ir las cosas. Bueno, pues este es el mundo de la logística, la introducción a la logística. Luego ya pasaríamos a unos siguientes temas en donde fundamentalmente nos centraríamos en una parte de la logística que es el transporte. ¿Vale? Es el elemento, quizás entre comillas, no es fácil decir esto, pero bueno, podemos decir que pudiera ser el elemento más importante del mundo de la logística. Vendría alguien de almacén y diría, oiga, no, a los almacenes, bien, de acuerdo, pero bueno, en cualquier caso, para nuestro caso, vamos a pensar que los transportes internacionales de mercancías son muy importantes. Y es lo que se va a ir viendo en los distintos otros temas, ¿no? En los distintos transportes que hemos hablado, ¿no? Que cada uno de ellos tiene una casuística y tiene un funcionamiento particular, ¿no? También se hablaría de los Incoterms, otro elemento importante en el resto del temario del curso, que en realidad los Incoterms son reglas internacionales sobre las operaciones de compra-venta. Que tanto comprador como vendedor de productos en el mundo del comercio internacional acogen como propias. Entonces, los Incoterms son denominaciones de las distintas reglas que se pueden dar en las operaciones de comercio internacional. Muy, muy importante, puesto que más del 90% de las operaciones que se hacen en el mundo llevan registrados los Incoterms,
que no son obligatorios, son voluntarios, ¿eh? Pero son muy interesantes. Bueno, por lo tanto, el tema de la logística lo damos por cubierto. Sí, comentar de nuevo, aunque a lo largo de la exposición se ha ido viendo el tema de IRCUS, es un tema que es muy sencillo y es un planteamiento logístico, cómo llevamos una mercancía a un punto concreto del planeta. Vamos a estudiar algún tipo de rutas, por qué esas rutas y qué tipo de transporte sería lo lógico utilizar. Aunque no hayamos estudiado los transportes, podemos sacar algún tipo de conclusión por sentido común de la tipología de transporte que se puede hacer, ¿no? Todos sabemos que el transporte aéreo pues es muy caro y además tiene solo el cubículo del avión de carga, ¿no? Que se va a utilizar, pero sobre todo es muy caro, muy rápido, eso sí, pero es muy caro. Cuando hablamos del ferrocarril es un medio muy interesante, puesto que tienes vagones, ¿okay? Diversos, por lo tanto la cantidad de cargas que puede ir es muy importante en un ferrocarril. Lo único es que hay que ver si está desarrollado o no está desarrollado las líneas según las rutas que escojamos y demás, ¿no? Transporte por carretera, pues es un transporte muy interesante. ¿Por qué? Pues porque va puerta a puerta. No tengo que ir a una estación de ferrocarril y tampoco tengo que ir a un aeropuerto. Eh, Sale desde mi propia fábrica y puede ir directamente al cliente. Es muy interesante. Ahora bien, a partir de una determinada distancia se suele decir que no suele aconsejarse el transporte por carretera, 2.500 kilómetros aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ya requiere de diversos turnos de conductores para llevarlo, el combustible, el coste del combustible, etcétera, ¿no? Y el marítimo, pues el marítimo es algo que todos de alguna manera lo vemos, es el más económico en teoría, pero es el más lento en cuanto a que pues, las rutas son rutas que tardan tiempo en hacerse, no salen todos los días, salvo que se contrate un barco ad hoc para un transporte determinado, si no tienes que coger líneas regulares que tienen unas salidas, lógicamente. Está sujeto a condicionantes también de clima y las rutas peligrosas últimamente. El Mar Rojo, pues es complicado, ¿no? O, por ejemplo, pues el tipo de combustible que utilizan, pues cada vez se requiere más combustible más limpio. En la Unión Europea, por ejemplo, está habiendo ya directivas que exigen eso y hay navieras y demás que están yéndose hacia puertos no de la Unión Europea, pero cercanos, pegados, próximos, porque permiten la entrada de unidades de buques con combustible no tan limpio, ¿no? Bueno, en definitiva, este es un ejemplo muy interesante, el del CUTS. También eh, cuáles son los elementos a los que nos debemos de preocupar respecto a la mercancía, ¿no? Para meterlo esto, pues el tema del embalaje, ¿no? Pues habría que verlo, ¿no? Si contrato o no contrato a un operador logístico, la respuesta va a ser que sí, ¿eh? Pero bueno, hay que analizarlo, explicarlo un poco, ¿no? Bueno, es un ejemplo muy interesante y es una tarea muy interesante. Sencilla de realizar, pero que requiere un poquito de investigación por Internet, ¿no? Respecto al punto de llegada y demás, ¿no? Bueno, pues por mi parte nada más. Lo que haremos es tener una siguiente sesión de dudas para ver cómo estáis haciéndolo, cómo no. Son 3 semanas el periodo, pues en la semana 2, que será la semana próxima, tendremos una sesión de dudas y demás. Y para que ya en la última semana no haya excusas y se pueda ya entregar y hacer todo el temario completo, ¿no? Pues por mi parte nada más. Cualquier cosa que queráis, estoy a vuestra disposición. Ya sabéis, por correo electrónico, en los foros y nada más. Ánimo con todo. Un saludo y gracias por atender.